Cada 14 de marzo, el mundo celebra el Día Internacional de las Matemáticas, también conocido como el Día de Pi, en referencia al número irracional más famoso de la historia, 3.1416. La fecha no es casualidad. Es el día 14 del mes 3, lo que recuerda al inicio de esta constante fundamental en geometría, usada para calcular el perímetro y el área de un círculo. Pero más allá del símbolo, el propósito de esta celebración es destacar el papel crucial que tienen las matemáticas en la vida diaria y en la evolución del conocimiento humano. Las matemáticas son mucho más que números o ecuaciones abstractas. Son el lenguaje con el que está escrito el universo, como dijo Galileo. Desde las leyes de la física hasta los algoritmos que hacen funcionar los teléfonos móviles, desde los sistemas de navegación hasta los diagnósticos médicos por imágenes, las matemáticas están presentes en todo lo que hacemos. Y aunque a menudo se perciben como difíciles o lejanas, las matemáticas forman parte de la vida cotidiana de todos. Cuando compramos en el supermercado, hacemos cálculos para manejar nuestro presupuesto. Cuando cocinamos, medimos ingredientes y ajustamos proporciones. Hasta cuando nos conectamos a Internet, confiamos en sistemas matemáticos que protegen la seguridad de nuestros datos mediante algoritmos de cifrado. El Día Internacional de las Matemáticas, proclamado por la UNESCO en 2019, tiene como objetivo acercar esta ciencia a la sociedad, y romper la idea de que es solo para unos pocos. Cada año se elige un tema diferente que invita a explorar su impacto. En 2024, el lema es Jugando con las matemáticas, destacando cómo la creatividad y el pensamiento lúdico son claves para resolver problemas y avanzar en la innovación. Las matemáticas también son fundamentales en campos como la medicina, la ingeniería, la biología, la economía y la tecnología. Gracias a ellas, diseñamos edificios que resisten terremotos, predecíamos el clima, desarrollamos tratamientos médicos y enviamos sondas a explorar otros planetas. Sin matemáticas, el mundo moderno simplemente no existiría como lo conocemos. En el próximo bloque, exploraremos cómo las matemáticas modelan el mundo real, desde la naturaleza hasta las ciudades inteligentes, y cómo impactan en la vida diaria, a veces sin que lo notemos. Las matemáticas están presentes en cada aspecto de nuestra vida cotidiana, aunque muchas veces pasen desapercibidas. Son el lenguaje oculto que describe patrones, mide el tiempo, optimiza recursos y predice comportamientos. Desde el diseño de un puente hasta la predicción de una tormenta, las matemáticas modelan y explican el mundo que habitamos. En la naturaleza, los patrones matemáticos son evidentes. La secuencia de Fibonacci, por ejemplo, se encuentra en la disposición de los pétalos de una flor, en la espiral de las conchas marinas o en el crecimiento de los girasoles. La simetría en los copos de nieve o en las alas de una mariposa responde a principios geométricos que la matemática puede describir con precisión. En el ámbito de la construcción y la ingeniería, las matemáticas son la base para calcular estructuras seguras y eficientes. Cuando un arquitecto diseña un edificio o un ingeniero planifica un puente, cada cálculo de carga, resistencia y distribución del peso se basa en ecuaciones matemáticas. Incluso los sistemas de transporte urbano se optimizan gracias a modelos matemáticos que permiten reducir tiempos de espera y mejorar la movilidad. Las ciudades inteligentes son otro ejemplo claro. La gestión del tráfico, el consumo de energía y los sistemas de seguridad dependen de algoritmos matemáticos que procesan enormes cantidades de datos en tiempo real. Gracias a ellos, es posible anticipar la congestión vehicular, detectar anomalías en la red eléctrica o responder a emergencias de manera más eficiente. En el mundo digital, los algoritmos son el corazón de los motores de búsqueda, las redes sociales y las plataformas de comercio electrónico. Cada vez que una aplicación recomienda una canción, sugiere una película o calcula el tiempo estimado de llegada en una app de transporte, está utilizando modelos matemáticos basados en el análisis de datos y la probabilidad. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático, dos de las tecnologías más prometedoras de nuestro tiempo, son posibles gracias a la estadística y al cálculo matemático. Estas ramas permiten a los sistemas aprender de grandes volúmenes de información y mejorar su rendimiento de forma autónoma. Incluso en la medicina, las matemáticas son esenciales. Los modelos epidemiológicos ayudan a predecir la propagación de enfermedades, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19. Los equipos de diagnóstico por imagen,
como las resonancias magnéticas o las tomografías, funcionan gracias a complejos algoritmos matemáticos que reconstruyen imágenes del interior del cuerpo humano. En resumen, las matemáticas no son solo números en una pizarra. Son herramientas prácticas que permiten describir, entender y mejorar el mundo en el que vivimos. En el próximo bloque hablaremos de su papel crucial en la economía y las finanzas, y cómo los números ayudan a tomar decisiones en la vida personal y en los mercados globales. Hablar de matemáticas no es solo hablar de teorías abstractas. Es también hablar de decisiones concretas que tomamos todos los días, especialmente en el ámbito de la economía y las finanzas. Cada elección económica, desde cómo administramos nuestro presupuesto personal hasta cómo se gestiona la economía de un país, está sustentada en modelos matemáticos que ayudan a entender y predecir el comportamiento de los recursos. En nuestra vida diaria, las matemáticas son esenciales para administrar el dinero. Cuando elaboramos un presupuesto mensual, calculamos porcentajes de ahorro o decidimos en qué invertir, estamos aplicando principios matemáticos básicos. Saber calcular un interés compuesto, interpretar una tasa de inflación o proyectar el valor futuro de una inversión requiere comprensión matemática. En el mundo empresarial, las matemáticas se utilizan para evaluar riesgos y maximizar beneficios. Las grandes empresas analizan estadísticas para decidir en qué mercados invertir, cuánto producir o cómo fijar precios. La econometría, una rama de la economía basada en métodos estadísticos, permite analizar datos pasados para predecir tendencias futuras. Esto es clave para la planificación económica a gran escala. El funcionamiento de los mercados financieros se basa en modelos matemáticos avanzados. Los sistemas de trading algorítmico, por ejemplo, ejecutan miles de operaciones bursátiles por segundo basados en algoritmos que analizan fluctuaciones del mercado en tiempo real. Estos algoritmos, diseñados con ecuaciones diferenciales y teoría de probabilidades, buscan aprovechar pequeñas variaciones en los precios para obtener ganancias. La matemática actuarial es otra aplicación fundamental. Las compañías de seguros la utilizan para calcular el riesgo asociado a un cliente, y establecer las primas que deben cobrar por sus servicios. Se basa en probabilidades y estadística para prever, por ejemplo, la esperanza de vida, la probabilidad de un accidente o la frecuencia de un siniestro. En el ámbito de la política económica, las decisiones que toman los gobiernos también tienen un fuerte componente matemático. Los modelos macroeconómicos permiten proyectar el crecimiento de un país, el impacto de las políticas fiscales o el comportamiento del empleo. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, muchos países utilizaron modelos matemáticos para prever el impacto económico de las restricciones sanitarias y planificar medidas de apoyo financiero. Las criptomonedas y la tecnología blockchain también son un ejemplo actual de cómo las matemáticas transforman la economía global. La seguridad de estas monedas digitales se basa en algoritmos criptográficos que permiten realizar transacciones seguras y descentralizadas sin la necesidad de intermediarios tradicionales. Al comprender el papel de las matemáticas en la economía y las finanzas, es más fácil entender por qué son tan importantes en la toma de decisiones racionales, y por qué fomentan la estabilidad económica y el desarrollo. En el próximo bloque hablaremos del papel de las matemáticas en la investigación científica, el desarrollo tecnológico y cómo son el motor de la innovación. Detrás de cada avance científico y tecnológico que ha cambiado la historia, hay un lenguaje común que hace posible el descubrimiento y la innovación, las matemáticas. Sin ellas, la ciencia moderna no existiría como la conocemos. Desde la física teórica hasta la ingeniería de software, las matemáticas son el soporte invisible que permite construir conocimiento y transformar ideas en realidad. En el campo de la física, las matemáticas han permitido formular leyes que describen el funcionamiento del universo. Las leyes de Newton, que explican el movimiento de los cuerpos, y la teoría de la relatividad de Einstein, que describe cómo el espacio y el tiempo se curvan por efecto de la gravedad, no serían comprensibles sin ecuaciones matemáticas. La mecánica cuántica, que gobierna el comportamiento de las partículas subatómicas, es también una creación matemática, expresada en términos complejos como funciones de onda y probabilidades. En la ingeniería, las matemáticas son la herramienta esencial para diseñar y construir todo tipo de estructuras.
Desde un puente colgante hasta un satélite, cada componente es calculado para soportar tensiones, resistir fuerzas y optimizar su desempeño. La aeronáutica y la astronáutica se basan en cálculos de órbitas, trayectorias y dinámicas de vuelo que requieren un dominio profundo de matemáticas avanzadas. La informática y el desarrollo de software también son impensables sin matemáticas. Los algoritmos que estructuran los programas informáticos están construidos con lógica matemática. La criptografía, que protege nuestros datos en Internet, se basa en la teoría de números y en funciones que aseguran comunicaciones seguras, tanto en la banca electrónica como en el envío de información confidencial. La biología computacional y la genómica aplican modelos matemáticos para entender cómo funcionan los genes y cómo se relacionan entre sí. Gracias a la matemática aplicada al análisis de grandes datos, hoy es posible secuenciar genomas completos, desarrollar terapias personalizadas y diseñar nuevas vacunas, como ocurrió con las tecnologías de ARN mensajero en la lucha contra el COVID-19. En el ámbito de la energía y el medio ambiente, los modelos matemáticos permiten predecir el comportamiento del clima, estudiar el calentamiento global y diseñar sistemas de energía renovable más eficientes. La simulación de huracanes, el pronóstico de sequías o la gestión de los recursos hídricos dependen de cálculos complejos que solo las matemáticas pueden proporcionar. Las impresoras 3D, los vehículos autónomos y la inteligencia artificial son otras aplicaciones directas de modelos matemáticos que procesan información, aprenden patrones y toman decisiones de manera autónoma. En cada laboratorio, en cada centro de investigación, hay matemáticas operando en silencio, impulsando descubrimientos que marcan la diferencia entre el presente y el futuro. La innovación es posible porque las matemáticas proporcionan un marco lógico para experimentar, analizar y validar el conocimiento. En el próximo y último bloque hablaremos de la importancia de promover la enseñanza de las matemáticas, de romper mitos sobre su dificultad y de entender que el Día Internacional de las Matemáticas, cada 14 de marzo, es una invitación a acercarnos a esta ciencia que está al alcance de todos. Las matemáticas son mucho más que una herramienta científica o una habilidad técnica. Son un lenguaje universal, una forma de pensar que nos permite resolver problemas, entender el mundo y construir un futuro mejor. Sin embargo, a pesar de su importancia, las matemáticas todavía arrastran una reputación de ser difíciles, aburridas o reservadas solo para unos pocos. Cambiar esa percepción es uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad. El Día Internacional de las Matemáticas, celebrado cada 14 de marzo, busca romper con estos mitos y acercar la matemática a todos. La UNESCO y otras organizaciones impulsan esta fecha como una oportunidad para destacar que las matemáticas pueden ser accesibles, creativas y hasta divertidas. Cada año se elige un lema distinto. En 2024 es Jugando con las Matemáticas, un enfoque que resalta la importancia del pensamiento lúdico para aprender, y para fomentar la creatividad desde edades tempranas. La enseñanza de las matemáticas no debe limitarse a memorizar fórmulas o resolver ejercicios repetitivos. Debe estimular la curiosidad, el razonamiento lógico y la capacidad de resolver problemas reales. Es esencial mostrar que las matemáticas son herramientas para tomar decisiones informadas, desde administrar un presupuesto hasta entender fenómenos sociales y científicos. En un mundo cada vez más digital, la alfabetización matemática es tan importante como saber leer o escribir. La inteligencia artificial, el análisis de datos y la ciberseguridad son campos que dependen de profesionales que comprendan los fundamentos matemáticos. La demanda de estas habilidades crece cada año, y la educación matemática inclusiva es clave para asegurar que nadie quede atrás en esta revolución tecnológica. Además, promover el acceso equitativo a la enseñanza de las matemáticas es una cuestión de igualdad de oportunidades. Tradicionalmente, algunas comunidades y grupos sociales han tenido menos acceso a educación de calidad en esta área. Fomentar la participación de niñas, mujeres y minorías en carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, es un compromiso urgente y necesario. Las matemáticas nos conectan con el pasado, desde los antiguos astrónomos babilónicos hasta los filósofos griegos. Pero también nos proyectan hacia el futuro, nos permiten diseñar nuevas tecnologías, entender los desafíos globales y construir soluciones para un mundo más sostenible. Celebrar el Día Internacional de las Matemáticas es reconocer que todos podemos ser parte de este lenguaje universal.
es entender que las matemáticas no son solo para científicos o ingenieros, sino para cualquiera que quiera entender mejor su entorno, y participar activamente en la construcción del conocimiento. El 14 de marzo es la invitación perfecta para mirar las matemáticas con otros ojos, porque están en todo lo que hacemos, desde el cálculo sencillo hasta las teorías más complejas que explican el universo. Y porque aprender matemáticas es aprender a pensar de manera crítica, lógica y creativa.